propuse, a mí al menos en parte personal, desde hace muchos años cuando trabajamos el mito de Isis y Osiris, siempre me llamó la atención la personalidad de Isis, sobre todo, muy relacionada con los grandes misterios de Eleusis. Básicamente la influencia que tuvo la religión isiaca, los misterios isiacos en Grecia y después en Roma. O sea, no acabó con la conquista de Egipto por los romanos, estos misterios, esta tradición, que tiene gran influencia en la tradición cristiana, más de lo que se imaginan ustedes. También la relación tan interesante que viene formando Isis y Osiris desde los antiguos escritos egipcios, porque ya aparece en los muros de lo que eran las tumbas del Imperio Antiguo, que son los escritos más antiguos que se conservan de Egipto. Se habla de que 4000 años antes de Cristo ya la tradición isíaca o siriaca, que están muy ligados por el mito, ya se practicaba, ya se conocía y se llevaba a cabo esos ritos en los templos. Ella tiene una serie de definiciones que a mí me impactan, y voy a decirlo sinceramente, hay algo en ella que en lo personal siempre cuando hacemos algunos trabajos, siempre hay como ciertos personajes de la antigüedad que nos atraen más que otros, ¿sí? A algunos les atrae más, por ejemplo, Hércules, porque era un héroe dentro de la mitología griega, pero a mí en lo particular la diosa Isis siempre ha sido algo más personal. No lo entiendo, incluso sin entrar a detalles respecto a sueños y cosas así. Ella forma parte de un proceso en el que yo me vi involucrado probablemente en el pasado, y quizá por eso esa inclinación que tengo tanto a esta figura. Entonces hoy trataremos de ver algo de ella, no mucho porque hay demasiado. Yo casi me perdí cuando estuve viendo a Plutarco, que tiene una obra que les recomiendo que se llama Isis y Osiris, de Plutarco, siglo II después de Cristo, o a Jamblichus, que fue un sacerdote egipcio, que también la menciona en sus misterios, o a Herodoto, el historiador griego del tercer siglo antes de Cristo, que también toca y la menciona mucho. O sea, hay una serie de personajes que ustedes pueden consultar, además de la literatura egipcia, sobre todo el mito de Isis y Osiris, que pues sigue siendo muy actual. Todos los que quieran investigar sobre eso, está muy relacionada la imagen de Isis con María, la imagen del cristianismo, porque es exactamente la misma imagen que copiaron en el medievo los pintores, dándole el pecho al niño Jesús. Isis lo hacía 3 o 4000 años antes del cristianismo, ¿sí? La misma imagen, y eso llama la atención. Bueno, uno de los puntos interesantes es que en la época romana, cuando el cristianismo estaba ahí tratando de salir de esa estructura de la gnosis, las dos religiones más importantes entre los romanos fueron los misterios isíacos y la adoración y la religión esta mistraica, ¿no? Mitra. Eran las dos más importantes tradiciones. La mistraica empezaba a tener mucha fuerza, y dicen que por un tris no fue el mundo occidental mistraico más que cristiano. A ese grado dicen los estudiosos que estuvo la posibilidad del cambio, porque el cristianismo dentro de los primeros 2 siglos de la era cristiana era una secta más dentro de la gnosis. No se distinguía ni de los valentinianos, ni los... había cerca de 30 o 40 sectas, ¿sí? Y entre ellas estaba el cristianismo tratando de ubicarse, ¿no? Bien, definiciones de Isis. En Egipto se le llamaba Isha. Isha, la diosa virgen, la madre.
la naturaleza personificada. O sea, primero se le considera como la naturaleza personificada, que es muy importante reconocer. En copto se le llamaba Wasi. Recuerden que la tradición cristiana, al entrar en Egipto y se mezcló con la tradición egipcia, se formó la religión copta, o más bien es una variante del cristianismo, que tiene mucha influencia de los misterios egipcios, pero tiene la cobertura cristiana, que es lo que ocurre con otras tradiciones en diferentes pueblos, ¿sí? El sincretismo famoso que se produce, que tiene que ver con la reflexión femenina de Huasar u Osiris. Vamos a llegar a la conclusión, y no me quiero adelantar en ese punto, que tanto Osiris, recuerden, el dios principal, como Isis y Horus son lo mismo. Eso lo veremos al final. No hay diferencia, pero lo interesante que hay que aclarar es que los tres son manifestaciones ¿de qué? Del uno, que ahorita veremos más tarde. Es la mujer vestida de sol del país de Chemi. Chemi o Kemi se le llamaba Egipto en la antigüedad, en egipcio, no en griego. A Egipto lo conocían por Kemi. Y ya los griegos, en la época alejandrina, pues le pusieron Egipto. Isis Latona es la Isis romana, así se le llamó. Hija y madre de Osiris, de igual modo, vean, hija y madre de Osiris. Llama la atención por su doble, no solamente era hija, madre y esposa. De ahí que los faraones practicaban también la relación con las hijas, o sea, los faraones se casaban con sus hijas y se mantenía de alguna forma el control del poder dentro de la familia. Tradición que se quiso repetir en otros pueblos, pero que después degeneraba. ¿Por qué? Por lo que ocurría y sabemos muy bien. Que es igual de modo que Bach, que es hija y madre de Logos, hablando de la doctrina secreta. Es la madre o matriz de la tierra. Es asimismo la diosa que da la vida y la salud. Recuerden que ella revive a Osiris. Ella era una maga. Decían, su palabra era poder. Ella tenía palabras de poder. Así la definían mucho. Isis, la gran maga, el gran ser que tiene poder en la palabra. Con eso devolvía la vida. Isis es una diosa lunar, por estar relacionada con nuestro satélite a causa de los misterios lunares y de ciertas consideraciones acerca de la fisiología y naturaleza de la mujer, tanto en el orden físico como en el psíquico. A Isis estaban consagrados el ibis y el gato. El ibis y otros animales, ¿no? Ustedes van a ver en estas, por ejemplo, acá ustedes notan el ibis, característico, coronado con la corona del Alto Egipto. Es una garza, ¿no? O ibis. Si se fijan, tiene unas plumas arriba que no lo tienen las garzas normal. Es un tipo de la familia de las garzas que hay en Egipto. Aquí la está adorando. Esto es parte de un pergamino de los muertos, del libro de los muertos. Y aquí está, en lugar de aparecer Isis con su traje normal, van a reconocer a Isis porque siempre tiene arriba una silla. ¿Sí? Y Neftis tiene como un platito. Ya ahorita la veremos. ¿Sí? Dice, como diosa lunar está representada frecuentemente con cabeza de dicha ave, puesto que el iris blanco y negro, si se fijan, blanco y tiene algo negro, ¿sí? Era una imagen de la luna, que es blanca y brillante por el lado iluminado por el sol y negra y oscura por la parte opuesta de la tierra. Aquí el gato es otro de los símbolos lunares. La diosa gato o la diosa Bastet es una forma de Isis también. O sea, aparentemente nosotros criticamos, o se le ha criticado al pueblo egipcio de ser un pueblo que adoraba un montón de animales y que tenía un montón de dioses muy relacionados con los animales, porque casi todos tenían una relación con... Pero no estaban adorando a los animales, nunca. Había una esencia es como en los sueños. Ustedes tienen un sueño y aparece, por ejemplo, un toro. ¿Por qué apareció el toro? Y de repente aparece una vecina dentro del sueño.
¿Por qué el sueño está utilizando la imagen de la vecina y la imagen del toro? Son símbolos. No están hablando ni del toro en el sentido de que podríamos hablar, ¿no?, que sería literal, ni de la vecina que tenemos a un lado, sino está tomando el que hace el sueño, nuestra parte interior, la esencia de lo que significa para nosotros la vecina y lo que significa el toro. No es que soñemos con la vecina, es que ella tiene para mí un significado, que puede ser que me sea simpático o antipático, pero lo que parte interior lo que quiere es que yo tome ese aspecto y me lo muestre a través de la imagen de ella. Pongo esta comparación para tratar de entender por qué los egipcios tenían tanta simbología de animales. No eran los animales ni el chacal, ni las serpientes, ni los monos, porque tenían de todos, ¿no? Era la esencia del significado de cada uno. Por ejemplo, uno de los más famosos es llamaban el que era el símbolo del sol, el escarabajo. Ustedes dirán, no, pues el escarabajo es un animal que anda en la tierra, Es que en Egipto hay un llamado escarabajo pelotero. No sé si lo han visto alguna vez en algún programa en la televisión. El escarabajo pelotero lo que hace es hacer una bola de estiércol, o sea, de la basura, de lo que encuentra, y la va formando y la va empujando todo el año, ¿sí? Hasta va creciendo. En invierno se mete dentro de ella y cuando sale la primavera, en los primeros rayos, sale el escarabajo convertido ¿con qué? Con alas y vuela. ¿Sí? Entonces los egipcios vieron eso y no tomaron al escarabajo por escarabajo, tomaron lo que significaba la transmutación, la transformación de algo que vivía en estiércol, en la suciedad, en un ser alado. Vean el significado, ¿sí? Entonces, esta simbología está trasladada a todos los animales, porque a veces nos llama la atención. Pero los egipcios eran los más monoteístas que nada podemos llamar. Todos adoraban ¿a qué? Al uno. Que esto es algo que quisiera yo clarificar en esta sesión. La vaca, aquí el símbolo más interesante de Isis. Estaba consagrada a Isis, la madre universal, la naturaleza, y a Hathor, principio femenino de la naturaleza. Diosas ambas que estaban asociadas con el sol y la luna. Como la prueba del disco y los cuernos, media luna de la vaca. Si ustedes se fijan, sus cuernos tienen la media luna y el sol en medio, y las dos plumas. ¿Qué es el significado de las plumas? Hay una diosa que aparece con una pluma en la cabeza. ¿Quién es? Maat. La verdad, ¿sí? Está muy ligada Maat a la esencia del primer logos, de la primera generación. Se supone que desde ahí, Maat es una forma de Isis, ¿sí? Pero muy sutil, de las más primitivas. En los Vedas, saben ustedes, en la aurora de la creación está representada por una vaca. Esta aurora es Hathor, el día en que sigue a ella, o sea, la naturaleza ya formada, es Isis, porque ambas son la misma, excepto en cuestión del tiempo. Tanto los egipcios como los hindúes adoraban a este símbolo. No en sí porque era una vaca, volvemos a lo mismo, sino por el alimento, o sea, la gran madre que generaba este cosmos, del que nosotros estamos bebiendo y nos alimentamos. Esta es lo que representa a ella. Los lotos a los lados, vean aquí, ¿qué símbolo es este? Un halcón, ¿quién es? Horus. Horus el hijo, recuerden, Isis, Osiris y Horus, la triada, la trinidad. Y hay dos tipos de Horus que veremos también, el Horus viejo y el Horus joven. Los tres están en nosotros. Pero me estoy adelantando en algunos puntos por el tiempo. Isis también está casi siempre representada a tener un loto en la mano y en la otra un círculo y una cruz ansana. Como diosa del misterio, esa es otra característica, la gran diosa del misterio. Se la representa generalmente con el rostro cubierto por un velo impenetrable, ustedes lo notan, ¿sí? Siempre está cubierta. Y en el frontispicio de su templo en Sais se veía escritas las siguientes palabras: soy todo lo que ha sido, es y será, y ningún mortal ha quitado jamás todavía el velo que oculta mi divinidad a los ojos humanos. Madame Blavatsky escribió una obra que se llama Isis sin velo,
pero ella aclara que apenas si levantó un poco de ese velo, de ese gran misterio que nos da a través de la obra. O sea, el que haya estudiado la doctrina secreta sabrá la gran riqueza que contiene de las antiguas enseñanzas. O sea, la diosa Isis tiene que, madre del mundo, madre de los misterios, la gran maga, la naturaleza en sí. Ella estaba muy relacionada con Sotis, Sirio, la estrella en la constelación del Can, del perro. Recuerdo cuando salía, porque cuando salía Sotis o Sirio, empezaba la crecida del Nilo. Entonces significaba que ella traía ¿qué? La vida al desierto. Y por supuesto había grandes ceremonias. Hay una obra que yo conseguí que trae todo el ritual de Dendera, el lugar más primitivo y más sagrado en Egipto, que hemos visitado la última vez que fuimos a Egipto. Visitamos el templo de Dendera, donde se supone está enterrado, creo que la cabeza de Osiris, simbólicamente en la tradición. Pero ahí es donde desde la época predinástica, recuerden que hubo varias épocas, la predinástica, después la dinástica con Menes, que empiezan en el primer imperio, el imperio antiguo. Después viene un interludio y viene el imperio medio. Después viene otro interludio y viene el imperio nuevo. Y después vienen las últimas dinastías degenerando hasta que viene los griegos con Alejandro el Magno, y de ahí lo conquista ¿quién? Julio César a Cleopatra, y ya con Augusto se convierte, Augusto César se convierte en parte del Imperio Romano. Con él se acaba Egipto como independiente. Vamos a hablar de la cosmogonía, y aquí me interesa un poco hacer una relación con lo que hemos estudiado en teosofía. La cosmogonía se desarrolla, voy a usar, hay tres cosmogonías. La de Heliópolis es la que yo voy a usar. Está también la de Memphis y está una más. Normalmente todos se complementan, no hay contradicción. Se centraba en la creación del universo a partir de la perspectiva del sacerdocio de Ra. ¿Qué nos dice? En un principio existe solamente Nun. ¿Quién es Nun? Nun son las aguas oscuras. Así se le denomina, Nun, las aguas oscuras. Lo que sería ¿qué? La cera, en la terminología teosófica. Todo estaba fundido en uno, no había nada más que Nun. Y por supuesto, a esto se le llamaba la unidad primordial, sin que realmente fuera una unidad, porque más bien no había nada, simplemente era aquello que contenía todo en potencia, aquello que es como la semilla, ¿no? Que contiene el árbol, pero aún está ¿qué? Perdido en la forma de la semilla. De Nun, participaba con Nun Atum, que también estaba dentro de Nun, pero estaba aún sin manifestarse. En la literatura, en los pergaminos que se han encontrado, el símbolo es una serpiente que se muerde la cola y que está Atum, está dormido dentro de la serpiente. Aún no aparece. Él sería el logos inmanifestado, aún todavía perdido en la totalidad. Atum es a la vez él, ella. ¿Qué quiere decir eso? Que es que sí, que él contenía todo, pero estaba todavía fusionado con la totalidad. En esta parte el Génesis no toca todavía. El Génesis describe posteriores etapas, ¿sí? Recuerden que dice, y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas primordiales. Y ahí hay una separación, pero no habla del origen, del principio. Eso sería lo que le llaman parabrahma envuelto en... Sí, exactamente. Hay detalles que a mí me han encantado de la de Heliópolis, porque son la misma tradición
teosófica de la doctrina oculta con una terminología diferente. Eso es todo, ¿sí? Muy sencillo porque la mentalidad era diferente. Por supuesto, cuando empieza a despertar se forma Atum. Ya es el primer logos no manifestado. Y de Atum dice que, bueno, aquí usan ellos, se masturban. Y al masturbarse lanza el semen y se forma Shu y Tefnut. Siempre en parejas, ¿eh? Es interesante. Shu es el aire y Tefnut es la bruma o la humedad. Aquí estamos hablando de espíritu y la materia, ¿sí? Lo masculino y lo femenino, la luz y la oscuridad. Segundo logos, ya hay separación. Es interesante que de ellos dos se va a formar otros dos dioses, Geb, que es la tierra, lo masculino, y Nun, que es el cielo. Que es la que me preguntabas cuando vi a una mujer arqueada. Ella es Nun. Y Geb está unida con ella en un abrazo sexual, porque así lo ponen los egipcios, ¿sí? Está muy antropoformizada la imagen. Y además es que, o sea, da representado también. Porque... Sí, creo que aquí lo tengo, déjenme ver. Miren. Este es Geb, si puede estar acostado, y este es Nun. Ya están separados, porque antes estaban en un abrazo. Por eso dice Génesis, y aquello separó al cielo y la tierra, ¿no? Entonces, la separación, que aquí todavía no hay ni cielo ni tierra, esto es simbólico. Están poniendo orden en el caos que había todavía en el universo. Entonces, Atum es el que lo separa, Atum Ra, ya no es Atum solo, es Atum Ra. Porque, ¿qué es Ra? Lo que sería para nosotros, ¿qué? Ojat, la fuerza, la energía, la generación de dioses que van a surgir. Entonces, cuando se forman estos dos que están unidos, Geb y Nun están unidos, aún no hay dioses. Aún ni el cielo ni la tierra están separados, están unidos. Todo es un caos. Todavía no hay un mundo ni un universo formado. Está en Génesis, en posibilidad. Aún no hay nada. En el momento en que interviene Atum, o Amon, también se le ha denominado ya en ese momento Amon Ra, ¿sí? Amon significa el oscuro, el escondido, y Ra la fuerza. Separa a los dos y entonces empieza los dioses a formar. Emanan los dioses porque todo aquí, una de las cosas que me encanta de esta cosmogonía es que todo emana, no hay creación. Solamente cuando se trabaja el hombre hablan de creación. Siempre es emanación. Los dioses emanan de las fuerzas que estaban dormidos y surgen, ¿no? Aquí surge no es obdada, es bueno, no sé cómo le llamarían, los 9 dioses sagrados que ahorita veremos. Me voy a regresar, perdón. Aquí por eso lo dice, existe solamente una forma amorfa, penetrante, que equivale a la nada, con todas las cosas fundidas en el mar de Nun. Todo está fundido en él. Hay una unidad primordial de la que es imposible hablar salvo en términos negativos, como hablamos de la seidad. Los que han estudiado las doctrinas secretas saben que no se puede hablar de nada, simplemente negativo. No hay esto, no hay esto, no hay nada. Se puede ejemplificar como el espacio, pero aún el espacio ya es una parte porque el espacio está lleno de materia negra, como lo sabemos ahora, ¿no? Entonces ya ni siquiera de eso estamos hablando. Nun, aunque no es nada en sí mismo, contiene, no obstante, todo lo que va a ser, que ya he dicho. Esta condición primordial está representada como una gran serpiente o Nehekbau, que aquí había yo tratado de dibujar, ¿sí? Aquí, la serpiente. En los anillos de la serpiente y también nadando en las aguas de Nun reside el principio creador, que es la chispa de la vida, Atum. Él es Atum. Pues otros cristianos le dan forma, pero es algo que no, es el logos no manifestado,
pero que aquí le ponen forma. Tiene varias características que lo identifican con varios elementos. Lo importante es que es el primer logos no manifestado, aunque ellos le dan forma. Y solamente él puede liberar las energías vitales mantenidas en potencia dentro de Nun. O sea, dentro del caos es el único que las puede liberar. Atum significa el ser completo, porque es la unidad, el primer logos. Él realmente es el logos, uno. Porque no es nada, es algo que que contiene todo y no es ni siquiera la unidad, porque no hay una unidad definida ahí. ¿Me están siguiendo en esto? La cosmogonía es excepcional, pero tiene también sus ciertas dificultades de entenderlas. Aquí está el momento en que se crean los dioses. Pero Atum es el principio que activa el potencial de la vida de Nun y lo lleva a la realización del acto. O sea, Atum sostiene la barca con los dioses que ya se formaron después de que se separó el cielo y la tierra. Nun es Atum, como dice el pasaje. Atum es Ra. Atum, Ra es Nun. Sin embargo, Nun y Atum son diferenciables. Todo es uno, pero hay diferencias. La divinidad única convirtiéndose en cuatro. Nun, Atum, Keper, Ra. Keper es ¿qué? El símbolo de Ra, el escarabajo Ra. Porque cuando ustedes vean el escarabajo y el sol, estamos hablando de Ra, las energías pojáticas, las que permiten la generación de los dioses. Donde dispone del escenario para la creación de los dioses. Atum es andrógino, Atum es ella. Atum se masturba y nace Shu y Tefnut, ellos son miembros de la divinidad. Recuerden en la cosmogonía griega, cuando Zeus se golpea la cabeza, surge ¿quién? Atenea. Y después los demás dioses le van surgiendo del cuerpo. Estamos hablando en Cábala, Adán Kadmon. Si se fijan, Adán Kadmon es la jerarquía del árbol sefirotal, donde los dioses, los sefirot, forman el cuerpo de Adán Kadmon. En realidad estamos hablando de que todos estos dioses estaban contenidos en Atum, y él permite que surjan cuando se separa el cielo y la tierra. Ya diferencian, o sea, lo que es la divinidad de lo que es el resto. Sí. Si te fijas, mira, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Por qué son 10? Pero estos dos sujetan algo. Los que están separados son 5 y 3. Ahora, vean que él está en las aguas primordiales sosteniendo la barca de la vida, de donde surgieron los dioses. ¿Sí? Aquí está ¿quién? ¿Quién es este que está aquí? Osiris, en el Amenti, en el más allá, en la dimensión después de la muerte. Pero eso es adelantarse un poco. Isaac, esto de que dice la divinidad única convirtiéndose en cuatro, esa es la esvástica, la cruz. Sí. Eso en la doctrina secreta te dice, y los tres cayeron en el cuatro. Sí. ¿Sí? No, si le vamos a buscar esto sería para no acabar con tanta simbología relacionada con el... Por eso insiste mucho Madame Blavatsky que se estudie tanto las cosmogonías de Egipto como la griega, porque todas están, la china, todos tienen mucha relación. O sea, hay una razón para poder hablar de este tema así. Lo interesante acá es que, si ustedes se fijan, esas son las aguas primordiales. Atum Ra, porque ya con la energía fojática puede separar el cielo y la tierra, y entonces surgen los dioses que se identifican con las estrellas. Los dioses habitan las estrellas, dice el pasaje. Y aquí yo lo puse de otra manera. Miren, Atum emana a Shu y Tefnut. Shu y Tefnut a Geb y Nut. Y Geb y Nut a los 4 dioses que conocemos hasta que llegamos a Isis. Aquí lo puse otra vez diferente. La gran barca, aquí como se ve, Atum Ra, ¿sí se fijan? Atum y arriba el círculo del sol, Ra, generan a Shu y Tefnut. Y ellos dos, a su vez, a Geb y Nun, la tierra y el cielo, que son separados, y en el momento se separan, se generan todos los dioses que vimos en la barca. Osiris, el dios de los muertos, ahorita ya empieza,
Isis, la esposa de Osiris, Set, que es el hermano de Osiris, y Neftis, su esposa de Set. Es muy interesante que todos están en pareja, no sé si se han fijado. Vean la tradición tibetana y budista. Todas las divinidades tienen ¿qué? Una pareja complementaria. ¿Sí? Están muy relacionadas. Obvio, de Osiris y de Isis nace Horus, el Horus viejo, que hablaremos después. Pero el Horus joven nace directamente de Geb y de Nun. ¿Por qué esta diferencia? Los primeros emanaciones, Chut, Nut, Geb y Nut, son andróginos, ¿no? Sí, todavía. Mientras que Osiris, Isis, Set, Neftis, sí que representa por lo femenino, por el color masculino. Bueno, te voy a decir, desde el momento en que surge Shu y Tefnut, teóricamente ya hay una separación de las energías. En la enseñanza teosófica hablamos de que el uno, el primer logos, no manifestado, contiene todo. En este caso sería Atum. Atum se desdobla ¿en qué? En el espíritu y la materia. Ese es el segundo logos. Que estamos hablando de Shu y Tefnut. Este sería Atum. Y aquí sería Shu y Tefnut. Y después viene el tercer logos. Aunque aquí ellos generan la tierra y el cielo, lo femenino y lo masculino. Se parece mucho al árbol sefirotal, que es la tierra y el cielo, que sería Geb y Nun. Pero en general ellos también hablan en la cosmogonía de Memphis de la que Mahat, en la tradición hindú, que es la que la inteligencia. Se forma lo que llamamos el triángulo básico de nuestra conciencia. Esto está relacionado con Fohat. Sin conciencia no hay cosmos, porque el cosmos fue creado por las jerarquías con conciencia después de ver el plan divino. En este apartado, cuando dice la cosa primordial, que se genera en 4, da lugar a 4, la anterior diapositiva que ha comentado, sí, que es la esvástica, ¿ahí dónde la pondríamos? ¿La esvástica o el principio de los 4, de la unidad que está en 4? ¿Dónde estaría? ¿En el primer logos o antes del primer logos? No, está ya. Aunque todo está potencial, ya estamos hablando del tercer logos. Ya está el tercer logos, ¿sí? Vale. Ya se podría llamar así. Antes, vale. ¿Sí? Lo que sale del tercer. Sí, lo que sale del tercer logos es esto. La manifestación. Aún en movimiento, ¿sí? Recuerden que tiene dos movimientos. En la dirección del reloj y en contra, que sería espíritu y materia. Por eso la esvástica se maneja en dos aspectos, ¿no? Las dos fuerzas que mueven todo. A eso también se le puede reconocer como la seidad. No la seidad, sino Dios ya manifestado en el cosmos. ¿Cómo le llaman los hindúes a Dios? Shiva. Generador y destructor. Por eso aparece con muchas manos bailando. Se fijan en esas figuras de Shiva. Porque él crea y destruye. Entonces, lo interesante de la cosmogonía egipcia, para llegar a Isis, porque me interesaba llegar desde lo macro a lo micro, es que de alguna manera este universo manifestado en todos sus aspectos está cubierto, está sostenido por la materia, que permite que el espíritu se manifieste. O sea, que este universo es que isíaco, femenino. Sí. No, nada, pero es la ciudad, la primordial, da lugar a la esvástica, ¿no? O sea, la Tun, que ya ahí está incluido la esvástica. Pero no está manifestada. No hay esvástica todavía. Se va a manifestar ella, los 4 principios, y salen logos, ¿no? Es que todavía no hay nada, ¿no? Fusionado totalmente todo. Es como si solamente hay una unidad, Atum. Sí. Mientras no pasa a la siguiente fase, nomás hay una unidad, no se ha movido nada, no hay universo, no hay nada. Todavía estamos en... Lo que estabas diciendo de María Jesús, es primer logos, segundo logos, tercer
logos. Y en la doctrina secreta te dicen, y los 3 caen en los 4. Ahí está. En la esvástica, que es la rueda de la vida. O sea, caen después. Sí. Aunque estén arriba también. Sí, siempre están ahí. Ya, sí, que se van manifestando los logos. Por ejemplo, ustedes y yo estábamos aquí. Aún no surgía nada, pero ahí estábamos en potencia esperando manifestarte. Recuerden que este universo, el que va a manifestarse, viene de otro anterior que entró en la oscuridad, ¿sí? No es el primer universo ni será el último el que vivimos. Este universo, como nosotros, se va a colapsar y entrará en la oscuridad, ¿no? Pues será reabsorbido, dice la física cuántica. La teoría del Big Bang dice, volverá a absorberse y estará el mismo periodo que ha estado manifestado. Cuando vuelva a surgir, es como si reencarnara el universo en un siguiente universo o cosmos, como nosotros lo hacemos en pequeño. La ley hermética de cómo es arriba, es abajo. ¿Sí me sigue? Por eso también solemos decir que somos un ciclo y vuelve al universo. Sí. Tenemos un ciclo bueno, como otro ciclo va a aprender y otro ciclo va a ponerlo en práctica. Sí. El universo es igual. Si llegáramos a comprender que nosotros somos un micro, nosotros poseemos todos estos dioses, si quieren verlo así, en nosotros. En teoría, digo porque hay que vivirlo, esta Trinidad está en nosotros, en la parte superior espiritual. Es el rayo eterno en nosotros. Por eso nos identificamos con el absoluto. Porque aunque el traje desaparezca, esto jamás muere. No desaparece. Es reabsorbido en la espíritu. A mí me gustó algo cuando estuvimos discutiendo este tema. Creo que lo mencionamos ¿en dónde? Cuando hablamos de Samsara o de Maya. Este universo es Maya, ¿no es así? Sí. Eso por su base. Sí, lo haga con nuestra. ¿Y qué? La realidad y la idealidad. O sea, se supone que esto es una ficción, ¿no? Un programa. Como la Matrix. Estamos dentro de un programa y no nos damos cuenta. El programa lo tiene la personalidad. Pues aún el programa es sagrado, porque todo emana ¿de qué? Del uno. Sea un programa y lo degrademos con nuestra terminología, al final también es sagrado, porque estamos contenidos en lo divino, no estamos nunca fuera. Entonces, si el programa, por muy programa que fuere, por mucha ilusión y engaño, al final es sagrado porque la misma divinidad o la misma esencia lo ha emanado. ¿Necesario para qué? Para evolucionar. Sin ese programa ustedes no alcanzaríamos nuestros objetivos espirituales, nunca. Porque estaríamos en un estado de inconsciencia. Entonces, quien ideó este programa imaginó que para que las mónadas inconscientes que emanan de la fuente pudieran alcanzar los lugares que deben tener, el potencial divino, tienen que pasar por toda esa que, como dice Madame Blavatsky en el proemio de la doctrina secreta, por la curva de qué? Descendente, mineral, vegetal, animal, humano, superhumano y volver a la fuente. Si no, no hay autoconciencia. La autoconciencia divina, no la autoconciencia humana, que ya nos cuesta trabajo, ¿no? Porque sí, ese es el gran problema. Somos de madera. ¿Eh? Somos de madera. Somos de madera, sí. Más o menos me han seguido, si no repito, preguntas hasta acá. Ay, qué bueno. Lo has explicado muy bien. Sí, es que además cuando te lo ponen así, dices, pero si es que yo con que me aprenda uno bien... Sí. Miren, esta es una forma más sencilla de entenderlo si queremos entender la cosmogonía de la cosmogénesis de la doctrina secreta. Porque ahí con los términos griegos, sánscritos, te haces pelotas. Pero, ¿qué se voy a decir? Para mí las estancias del Xian tienen como más detalle que no tiene esta, ¿sí? Y probablemente, es que miren, ¿por qué pusieron Teatum se masturba?
¿Cómo pudieron los egipcios pensar que de ahí emanaba algo? Pues escupiendo o masturbándose y emanando la esperma. O sea, la mentalidad de un pueblo tuvo que adaptar a eso que percibieron los sabios egipcios. Los griegos dicen también el esperma de Urano da lugar a Venus. Porque no lo pueden entender de otra forma. No hay manera de poder explicar que hay algo que emana de la nada, para la nada, entre comillas, la seidad. Y de ahí venimos todos. O sea, nuestra esencia primordial es ¿qué? Divina. Es la nada. Nos guste o no. Porque aquello que le llamamos Dios, el verdadero, si quieren ponerlo así, es nada. Y eso es lo que nos causa mucho estupor a muchos. Para la mente nuestra. Para la mente nuestra. Y sin embargo la nada no es vacío. No es vacío, es todo. Pero es el vacío. Sí. Pero es el vacío. Sí, pero... Sí, pero en cuanto le pones palabras ya la morí. Ya la molaste, Pero sí. estamos utilizando continuamente palabras. Aquí está la Trinidad famosa. Aquí está el alma, que es la contenedora, ¿se acuerdan? La mente superior. Y aquí dividimos la tríada superior de ¿qué? De la mente concreta que ve para abajo, de las pasiones, del cuerpo físico y del campo de energía con el doble etérico. La cuaternario inferior y la tríada superior. Nosotros poseemos ¿qué? Atún, para usar la terminología, Tefnut, no, Shu y Tefnut. Este es Shu y este es Tefnut. Ahora sí, para no poner Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que no haya problema. Que a su vez, a niveles más personales son ¿qué? Osiris, Isis y Horus. ¿Les canta la idea? De alguna manera la Trinidad, como decía un autor, esto se duplica hacia abajo y esto vuelve a duplicarse hacia arriba y vuelve a duplicarse hacia abajo. Este es el árbol sefirotán. Entonces, lo que es a niveles súper espirituales, a nuestro nivel, le podemos llamar, si quieren así, Isis, Osiris, Isis y Horus. Porque los tres son ¿qué? Uno. ¿Me siguen? Ahora sí. Son conceptos metafísicos complejos, pero se pueden entender cuando se están escuchando de una manera tan simple. De una manera menos compleja que la doctrina secreta. Porque lo que pasa con la doctrina secreta es que Madame Blavatsky, para aclararle al estudiante, mete las tradiciones de diferentes pueblos para explicar lo mismo y ahí entramos en caos. Porque hay que saber cábala, taoísmo, etcétera, etcétera, y ya nos cuesta más. ¿Me están siguiendo? Sí, ¿Sí? Cada uno tiene una tendencia, Sí. como lo que tiene la otra. Sí. Y efectivamente buscas la línea que a ti la investigación que quieres. Y entonces cuando ves perfectamente la conexión, porque ya tienes una tendencia, más luego después te ayuda mucho a investigar. Sobre esa idea, Isaac, que decías que lo querían hacer, no lo explicaban tan sencillamente, como están hablando del semen, ¿no? Y todo lo demás. Es cierto que era una forma de entenderlo, pero que eso se ha llevado a malinterpretarlo. Sí, por supuesto. Y el significado literal que ha traído también, sigue trayendo muchos problemas. Sí, sí, con el Tantra Yoga Claro, en la cuando India. vamos a Oriente, una figura en unión sexual es amor y compasión, o sea, amor y sabiduría. Y te encuentras con que ya se está interpretando, se está viendo con ojos oscuros ese tema. Mira, todo depende, yo como siempre lo hemos comentado, siempre depende de la profundidad de tu madurez. Aquí ya vemos ahorita 18. ¿Cuánto el nivel de madurez de los 18 es el mismo? No. ¿Por qué qué nos diferencia cada alma? La edad del alma. Y la edad del alma se mide por las encarnaciones. Un maestro de sabiduría dice, yo no me acerco a ningún estudiante que no tenga profundidad de alma. Si es un alma joven, pues tendrá que pasar su proceso
como Pinocho ayer, que se repeteaba contra medio mundo, no hacía caso a nada, le encantaba jugar, subía y bajaba. Pues así somos los seres humanos. Mientras el alma no tiene profundidad, no ha vivido sufrimientos por varias vidas, nos entretenemos. Y hay que entenderlo, no es que esté bien o mal el individuo, es que es normal que no pueda percibir cosas más allá de lo inmediato porque es parte de su proceso. Tendrá que sufrir, tendrá que caerse, levantarse, volverse a caer y así. Hasta que de repente reacciona, como reaccionó Pinocho, cuando ya le da a su padre, le lleva de comer y ya él no se queda con nada, le da, vende la ropa. O sea, empezamos a notar que hay un cambio, que empezamos a desprendernos de ese egoísmo y de esa ignorancia. Natural. Entonces el alma, entre más madura, entre más profunda, entre más encarnaciones, más determina su vida y es arquitecto de su propio destino. Mientras somos llevados por la ley kármica al destino que cada quien tiene hecho por el pasado y no podemos ni las manos meter porque aún tenemos que vivir muchas experiencias. De ahí la diferencia. No es que no se pueda hacer algo, es que aún nos falta en algún momento dado ciertos aprendizajes que no hemos cumplido porque los hemos pospuesto, que esa es la realidad. La mayor parte de nosotros venimos a una encarnación y tenemos un programa, por decirlo así. El alma dice, pues tendrás que aprender esto, esto, esto y esto. Lo demás puede que pase, pero esas 4 las tienes que aprender. Y decimos, bueno, 2 sí, las otras, ay, que no, yo sigo viviendo bien como Pinochito, no, ay, no quiero. Pues sí, pues la siguiente te pone las 2 que faltan, las otras 4. No acaba esto. Entonces nos hace las vidas muy difíciles. Porque si no aprendiste ahorita, lo aprenderás en la siguiente y te voltean la cosa más dura. Entonces, ¿qué hacer? Pues enfrentar las experiencias cada vida y no estar ahí evitándolas porque nos produce, nos saca del espacio de confort, nos mueve el tapete, como lo hemos comentado, porque nos incomoda. Está bien, si nos incomoda, pues somos almas jóvenes que aún necesitamos aprender y la vida nos va a dejar jugar, pero ya sabemos el precio. ¿Sí? El precio es que se retrasa nuestro proceso. Aquí me encanta esta miren, estos 2, si fijan la cabeza que tienen, ¿son qué? Como ayer hablaba de los carpinteros, es Ra, los 2 constructores, ¿sí? Acuérdense que en el templo de Luxor, cuando lo visitamos, los que fuimos, había a la entrada del templo de Ramsés y también a la entrada del templo de, ¿cómo se llamaba ese grande? Ay, que está enfrente del de Ramsés, ¿no se acuerdan? Es que no fuimos. No, sí, fuimos algunos. A ver, los que fuimos. Yo no fui ahí. Bueno, están los morruecos, o sea, dioses con cabeza de ¿qué? De carnero. Son los constructores. El dios que forma del barro de la tierra los seres. Hay una avenida. Hay una avenida. Una avenida entera de carneros. Entonces, por eso ellos están aquí, porque son los 2 constructores de lo que ya va a ser el cosmos. Imagínense, este es el espacio donde va a surgir el cosmos realmente. Aún no hay cosmos. Y al separarse Geb de Nut, ¿sí? Estaban en un abrazo sexual, simbólicamente, entonces se crea el espacio que aparece en la doctrina secreta como el espacio donde va a generarse el universo manifestado. Ya va a haber los dioses que se van a identificar con las estrellas, etcétera, etcétera. Y esta cosmogonía también se refiere al sistema solar, ¿no? Igual Sí. que la doctrina secreta. Se puede decir se que refiere a otros sistemas, sino al solar. al solar, solamente. Los egipcios no se meten en demasiadas envolturas, sino hablan directamente de la cosmogonía nuestra. Estos son los dioses, se fija. Amon-Ra. ¿Quién es este? A ver, de cabeza de... No, Anubis es este. Sí. Este es el dios... No, chicos, identifíquenlo, la cabeza del pájaro. Todo. Hermes, de la sabiduría. Esta diosa, yo recuerdo que es una manifestación de Isis. Aquí está enviada la silla. Osiris. Ella es una manifestación. Es muy probable que esta sea Mat, la verdad. Está Horus, Set, Neftis, Anubis. Y este no es un dios, es el famoso monstruito que se come a las almas.
cuando las pesa, ¿sí? Pero no es un dios. Aquí aparece, pero no es. La depuradora. Esa es la... Es la depuradora. Pero es verdad, ¿qué animales? Pues es una mezcla de cocodrilo con león. Y oso. Ah, muy interesante. Sí. Sobek, Cocodrilo y león. el león. Y hipopótamo, es león e hipopótamo y con cabeza de cocodrilo. Sí, está esperando, o sea, está así, y Sí. dice, o te vas con Osiris o te trituras. O te titulas, sí. Como el abismo. Sí. Entonces, hablamos de esta. Cuando surgen estos dioses, que son los miembros de Atum-Ra o de Amon-Ra, como quieran ya llamarle, surge el cosmos nuestro, el sistema solar. Porque cada uno de ellos forma, no es que sea un dios, es una jerarquía. Y ellos gobiernan. Normalmente esta jerarquía que aquí vemos es específicamente para la Tierra. Aunque Isis tiene una posición cósmica, ¿sí? La gran madre, la madre de todo lo material. Sin ella, Osiris no se puede manifestar. Sin el alma no puede haber la Trinidad de nosotros, porque eso no es humano, fuera del cosmos. Entonces, esta manifestación de Atum, Shu y Geb y Tefnut no pueden existir en el plano material si no hay alguien que los contenga. Y esta es Isis también. ¿Qué es? ¿Prakriti o Mula Prakriti? Mula Prakriti. Es el alma de todas las almas. Es alma de todas las almas, que también tiene la misma posición Isis. Riqueza muy amplia. Isaac, ¿por qué en la imagen de los dioses la verdad es la única que no tiene el ancla en la mano y tiene en la cabeza tiene una flor con Una estrella, con una 7 estrella. pétalos? Sí, ella es la verdad. ¿Pero por qué 7 pétalos y por qué no lleva el ancla? Mira, normalmente ella no necesita el An, que es la vida, porque ella está unida ella a la sabiduría, ¿sí? A estos triadas, porque si se fijan ustedes es una triada, esos aspectos. Estos son más, vamos a decir, más metafísicos que la siguiente triada. ¿Se fijan? Que Osiris, Isis y Horus, que están más cerca de nosotros. A mí me da la sensación de que esto que es la verdad, pero es como si estuviese representando a sí mismo el universo escenario. Sí, es posible. Tiene el báculo. Y el otro, en realidad, aquí están las almas, pero todo es la guía. La inteligencia divina, la conciencia cósmica. Es el que acompaña. Sí, tanto a niveles superiores, o sea, aquí hay una reproducción de los dioses. Como mencioné aquí, estos tres también son estos. Ahora, nuestra alma es Isis, la mente superior está ligada a Horus, al Horus joven. Este es el Horus joven y este es el Horus viejo. La mente concreta. Esto es Osiris. ¿Sí? O sea, dentro de nosotros la estructura se vuelve a repetir. Por eso cuando hay en la literatura del libro de los muertos egipcios, el muerto o el alma del muerto se identifica con Osiris. Siempre dice, yo soy Osiris, que renacerá. De ahí ¿y quién nos hace renacer? El alma. Porque acuérdense que Isis fue la que revivió a Osiris en el mito. Le vuelve a dar, con sus palabras de poder, le vuelve a dar vida. ¿Qué significa? Que en nuestros momentos de crisis de la estructura del Horus viejo, que se envejece, es ella la que me puede volver a, después de la crisis que es una muerte, me vuelve a restituir en el Horus joven, el nuevo. Eso eran parte de los misterios que vamos a ver un poco de ellos como colorario a las 11. Bueno, me voy a apurar, perdonen. Apuleyo dice, llama a Isis reina del cielo. Esto me encantó. Fíjense que se parece a la declaración de María. Reina del cielo, la naturaleza, la madre de las cosas, señora de todos los elementos, origen y principio de los siglos, divinidad suprema, reina de los manes, o sea, de los magos, de los grandes hechiceros, primera entre los habitantes del cielo, tipo uniforme de los dioses y de las diosas. La letanía que hace Apuleyo en su obra que recomiendo, el asno de oro. Hay una versión muy interesante. Después dice ella, yo soy aquella cuya voluntad gobierna la bóveda luminosa del cielo,
los céfiros saludables del océano, el lúgubre silencio de los infiernos. Como potencia única soy adorada por el universo entero bajo múltiples formas, diversas ceremonias y 1000 nombres diferentes. Siempre ustedes van a notar que ella tiene un sistro, ¿se fijan? Es un elemento interesante, es una especie de sonaja que tiene 3 capas y que suena para despertar a las almas. Lo emite ella para que despierte ¿qué? La personalidad cuando llega el momento. Pero la realidad es que cuando me lo va a sonar, prepárense, porque nos viene la negra noche. O sea que nos va a venir. ¿Por qué? Porque no puede ella hacer más que hasta que esté limpia la estructura. Entonces en las ceremonias se usaba mucho. La gran diosa Isis tiene diversos aspectos, como ya aquí hablé. Podía devolver la vida, señora de los muertos, diosa del suelo, fecundo. Vamos a entrar a los misterios. Los misterios de Isis eran ritos de iniciación religiosa realizados en el culto a la diosa Isis en el mundo grecorromano. Fueron modelados en otros ritos de misterio, particularmente los misterios de Leucianos en honor de la diosa griega Deméter, y se originaron en algún momento entre el siglo III a.C. y el siglo II. A pesar de sus orígenes principalmente helenísticos, los misterios aludían a las creencias de la antigua religión egipcia en las que surgió el culto a Isis. Por supuesto, se asume que los griegos le copiaron a los egipcios y la adaptaron. Pero bueno. Respondían a una necesidad primordial dentro del hombre, una respuesta al anhelo individual. Ella, la magna mater, la sagrada, fue la sacerdota sanadora del hombre, la que lo resucitaba después de la crisis de muerte, de la negra noche del alma, como decía San Juan de la Cruz. ¿Quién viene en ayuda del sufrimiento? Ella. Y los que ellos sufrieron sentados, humilde y llorosa por el pozo de Biblos. Ella, el santuario nunca ausente de la humanidad, de quien incluso las puertas del infierno eran abiertas a los que realmente ella eran penitentes. Ella tenía una capacidad increíble, o tiene una capacidad, para mí es vigente su poder, su posición. Por eso Isis dijo: he revelado las iniciaciones místicas de la humanidad. He enseñado reverencia a los dioses. He establecido los templos. Es la primera generadora. Las curaciones aparecieron cuando menos se esperaba y cuando el futuro se veía más oscuro. Por eso a veces de repente, cuando el alma desea que yo sane, ¿qué me ocurre? Mágicamente viene una curación. Y uno piensa que fue tal medicamento o tal situación, pero es que ella decidió que ahora sí, a lo mejor con un placebo me curo. Ha habido muchas curaciones con placebos, no es el placebo, es que el alma decide que se acabó el tema y que uno puede salir adelante. Entonces la apertura estaba ahí para que el poder divino brotara, iluminando y resucitando la vida, como a través del lamento de Isis Osiris podía ser, resucitando de la fragmentación y la muerte. Recuerden que a Osiris lo fragmenta Set en pedazos, 14. ¿Qué significa esa fragmentación? Ya lo hemos visto en el mito que dimos acá. La fragmentación de nuestra conciencia en el mundo en que vivimos. Estamos todos divididos, y ahora más con este famoso aparatito, ¿sí? Que nunca estamos atentos, concentrados en... Esta es la nueva meditación, ¿no? ¿Se acuerdan? Dame un favor. No, mejor déjalo. Y está aquí en revelación individual, en el llamismo de su poder infinito. El otorgamiento de paz y armonía sobre los que están en peligro. Que el poder de Isis aún se manifiesta si uno solo tiene una fe inquebrantable, dedicación y devoción. Yo les puedo decir que yo, a menos mis experiencias con esta imagen, por lo que haya sido en mi pasado, ha tenido mucha importancia. Cuando yo trabajé mi relación con mi madre, yo tenía creo que 20 años, ¿sí? Fui a ver a mi madre a otro lugar donde vivía, se había casado, etcétera, etcétera, con otra persona. Mi madre se separó de mis padres. Y yo le dije a mi mamá: dame mediodía, dile a tu marido que nos deje en paz media mañana o mediodía, porque quiero hablar contigo. Y así fue. Ahí nos volvimos a perdonar mutuamente. Ella lloró muchísimo porque dijo que le dolió mucho habernos dejado. Bueno, se arregló el tema. Y yo esa noche tuve un gran sueño, donde bajaba del cielo la señora y me decía: hasta que lo hiciste, Isaac. O sea, me decía: bien hecho.
Fue la primera vez que tuve contacto con esta imagen. Obvio, después hubo otras relaciones, pero fue tan impactante que a mí me cambió. La gran madre de todas las 10,000 cosas puede desaparecer. Nosotros somos los que nos volvemos ciegos a su sabiduría y consuelo. Ella puede no estar en nosotros porque nosotros no queremos saber nada. Y vivimos en el mundo perdidos en este barullo. Ella se retira, dice, no es el momento. Miren, aquí hay una experiencia interesante. Una indicación aún más clara de la naturaleza de Isis se puede vislumbrar a partir de 2 relatos relacionados con Pausanias, del hombre que se había atrevido a profanar sus templos. Pausanias fue un historiador, además de ser filósofo, estuvo haciendo varias cosas. Y él describe esta historia porque él vio a la gente que estuvo ahí. En ambos relatos, un hombre profano que no tenía derecho a entrar al templo de Isis irrumpió en el templo por curiosidad. Uno por propia cuenta y el otro a nombre del gobernador romano en los misterios de Isis en Roma. Ambos entraron durante el tiempo del festival. Ambos encontraron el santuario lleno de espectros. El primero volvió a Tirotea donde está y donde murió, el pueblo donde estaba él. El otro regresó al gobernador romano, contó su historia y luego también expiró. De este modo, Pausanias concluye que es una enfermedad para la humanidad ver a los dioses en forma corporal, haciéndose eco de Homero. ¿Por qué? Porque nadie podía estar en los... Fíjense que hay una interesante manera de cómo invitaba a Isis a los que quería que estuvieran en sus ritos. Soñaban con ella. Y en el sueño los invitaba. Mañana va a haber unos ritos y quiero que asistas. O sea, no acudía a cualquiera porque quería, sino que era invitado a través de los sueños. Para que vean el poder de la tradición isiaca, porque todos nos han dicho que todos han sido tonterías y mentiras de los paganos. ¿No es así? Pues perdónenme ustedes, ¿por qué creen que hay tanto de la tradición isiaca en el cristianismo? Porque hay ciertos ritos importantes y con mucho poder que fueron agregados sabiendo lo que había. Pero mal explicados, con lo cual genera confusión, porque claro, ¿por qué no me pueden decir la Gran Madre, le tiene que decir el Espíritu Santo? Exacto, sí. Miren, esta es una reproducción del templo de Isis que había en Roma, ¿sí? Ahora quedan, en Pompeya, perdón. Ahora hay, si ustedes lo ven, quedan vestigios de él, pero ya no es lo mismo. Esto era lo que originalmente había. Vean al sacerdote con el cisto en la mano, invitando a la ceremonia. Desde el punto de vista podemos ver claramente que incluso en esta fecha tardía, incluso en Roma de Apuleyo del siglo II, el poder de Isis fue inamovible, inmenso, capaz de inspirar a sus adoradores con visiones de su esplendor, con la plenitud inexpresable y la gratitud de recepción de lo divino. Luego, desde el océano, ella se levanta. Es interesante. ¿Saben ustedes la historia de Apuleyo? O Lucio. Hay que leer el Asno de Oro. No puedo entrar en detalles. Lo que pasa es que Lucio se transforma en un borrico, en un asno. Porque se va a meter, porque se va a meter a un pueblo donde había puras hechiceras. Y él, viendo a una hechicera en una noche por una ventana haciendo algunas cosas, él quería transformarse en un ser divino superior. Pero la doncella que ayudaba a la hechicera se equivoca y le da un brebaje y lo convierte en burro. Es interesante. Bueno, después de pasar muchas cosas y muy rico, él está totalmente... quieren que tenga relación. Como burro, quería que tuviera en el circo romano relación con una chica que quería... Ya saben, entre los romanos, ¿cómo le llamaban las relaciones con los animales? Quería que tuvieran frente a todos esa relación. Y la chica estaba puesta para tenerla. Y en ese momento él se da cuenta y sale corriendo y se mete al mar a pedirle ayuda a Isis. El relato de los misterios de Apuleyo se encuentra en el libro 11, comenzando cuando, agotado por sus miserias, conducido hasta el borde del mar por sus problemas y encantamientos, al final de la tierra el héroe Lucio se sumerge 7 veces en el océano y con la cara manchada de lágrimas gira hacia a la orbe de la luna llena cuando emergió de las olas del mar, y ahí le pide a Isis que aparece. En una situación desesperada, desprovisto de la esperanza, se dirige a Isis. Aquí le dice Isis: he aquí, Lucio, conmovido por su oración, vengo a ti. Le dice Lucio: yo,
la madre del natural de toda la vida, amante de los elementos, primer hijo del tiempo, divinidad suprema, reina de los infiernos, primero de los que están en el cielo, la manifestación de todos los dioses y diosas, yo gobierno mi asentamiento, las crestas de la luz en el cielo, etcétera, etcétera. Ella aparece y le dice todo eso. Y por supuesto le advierte a Lucius, solo que recuerda, que guarda el recuerdo rápido en el corazón, en tu corazón guarda mi imagen, mi recuerdo. Debe permanecer fiel y vivir después de la muerte alabando en los campos elíseos, porque si se encuentran que merece mi amor por su dedicada obediencia. Y se transforma nuevamente Lucius en un ser humano. Por supuesto, según el Asno de Oro, la iniciación se realizó de la manera de la muerte voluntaria, ¿sí?, para que pudiera transformarse. O sea, el burro significaba, ¿se acuerdan? Cuando el Maestro Jesús entra a Jerusalén, iba sobre él, que significaba que dominaba su sombra. El burro está muy relacionado con Set. Entonces, había ya un dominio de la parte setiana, de la sombra. Solo la misma Isis pudo determinar quién debería ser iniciado y cuándo. Así Lucio solo comienza a prepararse para los misterios después de que Isis se le aparece en sueños. Se supone que Apuleyo, el autor de la obra, participó en los ritos porque describió muchas partes de los ritos que eran un gran misterio y que nadie podía decir nada. La aplicación de que se pensó que Isis comandaba directamente a sus seguidores es apoyada por Pausanias, otro historiador, una escritora griega de la misma época que Apuleyo, es quien dijo que no se le permitió a nadie participar en los festivales de Isis en su santuario de Titorea sin que ella los invitara a través de un sueño. O sea, nadie podía asistir si no aparecía en sus sueños. ¿Qué nos dice eso? Que no eran simplemente tonterías y que no era una reunión y todo lo que se ha calificado a todas esas tradiciones, etc. Esta es una imagen de Pompeya de los misterios que se llevaban a cabo, ¿no? Antes de la iniciación había una confesión de arrepentimiento de los pecados, pasados en caja con una énfasis de la castidad y otras formas de abnegación que se encuentran en muchas obras fuentes sobre el culto a Isis. Luego Lucius tiene que esperar 10 días mientras obtiene de comer carne y vino antes de que comience la iniciación. Muy parecida a otras iniciaciones. O sea, en realidad estos ritos que desaparecieron cuando el cristianismo persiguió y cerró los templos, que me parece fue una época muy complicada y demeritó mucho el amor y la compasión que el Maestro Jesús había enseñado, eliminó cosas que valían mucho la pena. Ahora, lo que hicieron los padres de la iglesia es absorber muchos de esos ritos e integrarlos con el cristianismo porque tenían mucho poder. Entonces, ¿qué podemos decir de la Gran Madre de Isis? Que sigue viva en nosotros, que es la que genera la vida. La definición más clara de ella es la Gran Madre, porque los egipcios la amaron mucho y la adoraron mucho por 4000 años, por ser una esposa abnegada que cuidó mucho a Osiris, que cuidó mucho a Horus, a su hijo, que se desvivió y quiso vengarse por la muerte de su esposo. Por eso ellos admiraban mucho a Isis, por ser una gran madre. Un ejemplo, porque el pueblo egipcio en su momento siguió ese ejemplo, ¿no? Había leyes muy interesantes respecto a la relación de familia, etcétera, etcétera. La verdad es que hablando con gente que conozco, la verdad es que el verdadero cristianismo fue antes de que la iglesia viniera, se apoderara, hiciera el negocio y todas esas cosas, y metiera a las personas todo lo que le metieron en la cabeza, ¿no? El pecado de ese Dios, de este. Eso es verdad. Que es muy difícil que eso desaparezca, por lo menos por ahora, porque todavía la iglesia está haciendo su negocio. Es verdad que este Papa mueve conciencia, porque es verdad, la mueve, pero que tienen más de ahora no tiene nada que ver. Pero es porque ellos lo han hecho tan mal, no han querido decir las verdades para que no se le vaya el chollo ni la gente. Se habla así de claro, porque es que es así. Y claro, es una pena. Sí, es una pena porque hay gente que juzga. Te digo también lo mismo que digo eso, que también te digo
que hay muchos misioneros dando la vida por hacer el Sí, cristianismo. pero el problema está en que la gente en general generaliza por el fallo, que es muy común, ¿o no? Sí, y además ya no se van, ya estas personas ya no van, esa nueva idea, ya no... En lugar de ver que que estamos viendo que los fallos son en los humanos, no en la enseñanza. Exactamente. Entonces la gente dice, no, si estos hicieron esto con los niños, pues ya no quiero saber nada. Que esto pasando mucho en México, donde la gente era muy devota, y ahora se está poniendo la cosa muy fuerte allá, ¿sí? Porque no puede ser, dice, lo que está pasando. Entonces, pero hay que distinguir entre los actos de las personas y una cosa es la enseñanza. Pero bueno, bien. Quizás dónde están ahora en este momento actual, cómo se canalizan los misterios. Mira, Porque las religiones... no, el cristianismo tenía misterios menores y mayores antes de las reformas de los concilios. Todavía en la época de Orígenes, de los primeros padres de la iglesia que habían sido filósofos convertidos, eran paganos convertidos, había misterios menores y misterios mayores. Pero lo borraron porque dijo, no, eso no se identifica con nosotros, mejor quítalo. Y lo quitaron. Eso eran más originales que lo que hay ahora. La misma Biblia quitaron lo de la reencarnación. Pero yo no hablo de eso ahora, digo en qué filosofía hay ahora algo de eso, masonería. La masonería copió mucho de los egipcios y arregló de otras tradiciones. Y puede haber ahí elementos todavía de esos misterios. En la tradición oculta los hay, pero difícilmente pueden abiertamente saberse porque son grupos cerrados. Los serios son cerrados, sean de un aspecto o sea del otro, porque los dos aspectos siguen un ritual especial, ¿sí? Para invocar estas fuerzas. Es teurgia. Los mitos de Isis eran teúrgicos, donde la diosa se aparecía, como en los mitos de Eleusis, donde Demeter se aparecía. Entonces, todo esto, debido a los cambios que ha habido y a la búsqueda de borrar todo eso, porque pues, no convenía, le quitó mucha fuerza a estos ritos, porque la obsesión de los primitivos cristianos era borrar todo lo que no fuera, que no coincidiera, sin darse cuenta que estaban matando la esencia de lo que después ellos tomaron para poder enseñarlo. Pero bueno, así fue. ¿No será que también te dicen que tienes los menores y los mayores? Los menores lo que puedes aprender a través del exterior y los misterios mayores lo que tú aprendes a través de tu interior, porque dicen que hay un proceso también individual, interno que te conecta con quien te tenga que conectar, que sigues un proceso. Y en realidad, yo no sé si hay o no hay, pero desde luego hoy en día está todo muy distorsionado y muy todo, y bueno, se venden iniciaciones como que vende... Y no interesa que la gente, acuérdense que hemos hablado de eso, no interesa que las personas encuentren la verdad y que se transformen. Aquí queremos que la gente esté dormida, obedeciendo, sometida, sin pedir más, sin pedir justicia, sin pedir equilibrio, sin pensar. No se quiere que se piense. ¿Por qué? Porque no conviene, porque me van a venir a protestar. Mira, lo que has dicho de que allí, o sea, a los misterios les enseñaba un poquito, digas, ¿no? Isis era la que te invitaba, en un sueño, en una meditación, en lo que sea. Eso igual sí puede ser el camino que tú dices, que te lleva, y la vida te va trayendo lo que necesitas, y si no necesitas nada, no te trae nada. Fíjate que ahorita me acordé ya desde la invitación que hacía Isis, porque Bhagavan Ramana Maharaji, este gran gurú del sur de la India, él se aparecía en sueños a los seguidores que él quería influir y les daba indicaciones en sueños. Por ejemplo, Paul Brunton, en su obra de la India secreta, él narra que tuvo varios sueños porque decía que cuando llegaba se sentaba frente a él y él no decía nada, físicamente. Su presencia decía mucho porque llenaba toda la sala, pero que en las noches soñaba con él y en las noches les daba indicaciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta tradición no está fuera del contexto. Es una tradición que en su momento tuvo tanta fuerza y tanto auge y que se fue perdiendo por lo que fuera, porque también seguro que ha de haber habido sacerdotes que no vivieron lo que se trataba de vivir. ¿Sí? Sí, o sea, que
un iniciado de primera, por ejemplo, es aquel que domina el plano físico totalmente. Entonces, no entiendo muy bien, cuando iban a los misterios, por ejemplo, le hacían este proceso de purificación, pero en un misterio, ¿qué parte? O sea, la personalidad que hace, el despertar, sí. La parte manásica. Se Eso muere. era el misterio superior, o sea, el misterio mayores y menores. Se muere mucho la estructura. O sea, limpia la estructura y consigue despertar manas, ¿no? Sí. Vale, Ahora, yo entendía. Hay varias iniciaciones, que yo sepa hay más de 4. Sí, hay- Las yo sé primeras las cuatro. van tratando de regenerar a la estructura para prepararla. Y hasta la cuarta hay una transformación verdadera. Mientras no, estamos sujetos a muchos vaivenes de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque las cargas que traemos son muy antiguas. Es que por eso, por ejemplo, perdón, me extraña porque, por ejemplo, Platón en los misterios fue aceptado en los misterios mayores y Sócrates, que es el maestro de Platón, solo se quedó en la primera. Porque O hablaba sea, en las pero- noches, ¿eh? hablaba cuando estaba dormido. No, No, tenía miedo que revelara los secretos. Misterios, era un cotilla. Era un cotilla. Por eso dicen que se le negó. Vete a saber si eso realmente es la razón. La realidad es No que se sabe. eso es simbólico, ¿no? si por un lado el gran oráculo de Delfos decía que Sócrates era el hombre más sabio de su época, pues por otro lado tenía un defecto, hablaba demasiado, como algunos de nosotros. Descanso.